Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 13. La entrega de un benefactor desconocido y los preparativos de la aldea. Una espada de madera silbó en el aire mientras se acercaba hacia mí en un corte horizontal. Incluso si estuviera hecha de madera, su velocidad y el peso que se le aplicaba eran suficientes para noquearme si me golpeaba. La buena noticia fue que ya me había preparado para este enfoque. Después de todo, a Paul nunca le gustaron las sutilezas. Mis pies se plantaron en el suelo mientras asumía la postura del dios del agua. Mi espada apuntaba a interceptar la suya en una parada. En un movimiento rápido, su espada chocó con la mía. Sin embargo, la sensación de su espada deslizándose contra la mía no estaba allí. En cambio, su espada rebotó contra la mía. No era como si fuera lo suficientemente fuerte como para ofrecer tanta resistencia, así que me di cuenta de inmediato que fue a propósito. Estaba usando una técnica del dios del norte, uno que no esperaba. Paul sonrió como si me hubiera atrapado en algún tipo de trampa. Su espada, que antes parecía tan inestable en su mano, se balanceó hacia abajo con determinación y fuerza. Mi mano se estiró y solté una explosión para alejar mi cuerpo del hombre y evitar el golpe. Pero no me dio el lujo de un descanso. Dio media vuelta y corrió hacia mí como una bestia apuntando a su presa. Teníamos, como máximo, un par de pies entre nosotros después de mi repentina retirada. En un momento como este, habría descargado un cañón de piedra, pero sabía que eso iría en contra del propósito de este combate. También probablemente mataría al hombre, lo cual no tenía intención de hacer. Entonces, en lugar de eso, elegí analizar. Para ser justos, Paul no fue tan rápido conmigo. No es que pudiera moverme como él, considerando mi falta de Touki, pero él no era nada especial comparado con monstruos de la naturaleza como Eris, Alec y Solteo Hino. Ni en lo más mínimo, pero ya no tenía mi armadura mágica. Eso significaba que incluso un hombre como Paul podría matarme, si se lo permitía. O si quisiera, en todo caso. Sus piernas y brazos se tensaron al mismo tiempo y su cuerpo alcanzó el mío. Una mirada de imperturbable seriedad ardió en sus ojos mientras su espada bajaba en diagonal, apuntando a mi cuello. El sonido de su espada se volvió sordo y silencioso mientras zumbaba en el aire. Mis ojos pudieron verlo. La espada larga del silencio de Paul, pero mi cuerpo no pudo soportar la velocidad del golpe. La única forma en que podía reaccionar era con magia, así que obligué a mi cuerpo a moverse. Agarré mi espada con tanta fuerza que pude sentir que las ampollas que se habían formado en mi mano comenzaban a romperse. Solo tenía una mano en el mango, pero eso era todo lo que necesitaba. Su golpe llegó rápidamente, más rápido de lo que mi cuerpo debería haber podido reaccionar, pero pude verlo y, con magia, pude hacer que mi cuerpo se moviera para interceptarlo. Todo lo que sucedía frente a mí estaba dentro de lo razonable y bajo mi control. ¿Era así como luchaba usted? Probablemente no. Ni siquiera puedo empezar a compararme con gente como él. Cuando su espada se encontró con la mía, supe que lo había atrapado. Apenas logré que mi espada encontrara agarre en la suya y dejé que el impulso de su movimiento lo llevara más allá de mí. El desconcierto pasó por sus ojos y, por primera vez en cualquiera de nuestros combates, Paul Greirat, mi padre, quedó abierto. Mi espada se elevó hacia su clavícula mientras aplicaba mi mano izquierda al agarre y, con la ayuda de la magia del viento, golpeé a mi padre. ¡Pay! El golpe hizo poco más que rebotar en el hombre. Eso es un poco aburrido después de toda esa acumulación. Había estado trabajando duro para al menos poder usar las habilidades que obtuve a mi favor, pero era cierto que un espadachín sin aura no es un buen espadachín. Llegué tan lejos como en mi última vida porque entrené durante algunas décadas y usé mi armadura mágica para compensar mi falta de Touki. Eso me permitía jugar en el mismo campo que el resto, como mínimo. Al final del día, lo que hago no es más que una imitación. El hombre se alivió notablemente y se frotó el hombro. Eso podría dejar un hematoma. Me dio una sonrisa estúpidamente grande. Eso hace que parezca que te estás burlando de mí, Paul. Suspiré. Así se hace, Rudy. Me frotó la cabeza. Si fueras mayor, tu viejo estaría muerto. Hice una mueca.
Créeme, lo último que necesito es verte muerto. Tomó su espada y la clavó en el suelo mientras tosía en su mano y trataba de lucir tan digno como cualquier mujeriego. Fuera lo que fuese lo que había planeado, parecía como si lo hubiera estado ensayando. Hoy, puedes llamarte a ti mismo un practicante avanzado del dios del agua. Parecía bastante feliz en este momento, ¿no? Con esa estúpida sonrisa en su rostro, me engañaría pensando que disfrutó la pérdida. Pero ni siquiera pude golpearte tan fuerte. Eso no es suficiente para considerarme avanzado en dios del agua. Paul se mostró indiferente a mi manera de pensar, pero supongo que tuvo algún mérito en su decisión. No importa lo bien que estuviera con su decisión, pasar de que Ørsted y Solté me enseñaran el estilo del dios del agua a Paul, de todas las personas, fue algo a lo que no creo que pueda acostumbrarme. Después de todo, los tres viven en mundos completamente diferentes. Aún así, a los espadachines solo se les otorgaba el rango de avanzado tan pronto como podían usar Touki. Es por eso que me quedé estancado en el nivel intermedio, hasta después de que comencé a usar la armadura mágica para compensarlo. Paul realmente no podía darse cuenta de que no estaba usando Touki o algo así. Tal vez todo mi uso de magia ha hecho que su evaluación sobre mí se haya desviado. Solo tienes 6 años y puedes detener una espada larga del silencio, Rudy. Lo consideraría más que suficiente para elevarte a nivel avanzado. Con el tiempo, dominarás el Touki, por lo que tu poder de ataque no será un gran problema. Solo asegúrate de no olvidarte de tu querido padre cuando te conviertas en un gran y poderoso rey del agua o algo así, ¿vale? Guiñó un ojo al terminar. ¿No me vas a decir que no me ponga arrogante y engreído? No, sé que no eres del tipo que lo hace. Además, incluso si lo hicieras, estoy seguro de que la gente no te tomaría en serio. Él se rió y no pude evitar compartir algunos de sus sentimientos. Respiré y me encontré con aire frío entrando a mis pulmones. El otoño había llegado con todo su esplendor buena. La cálida brisa del verano había amainado y reemplazada por un fresco frío. El invierno llegaría a su debido tiempo, pero por ahora, lo único de lo que tenía que preocuparme era de entrenar con mi padre. Han pasado meses desde la invocación de Karn y no he vuelto a saber nada de él desde entonces. Supuse que ese habría sido el caso, considerando la cantidad de trabajos que le había descargado al pobre tipo y el peso de la lanza que ahora llevaba. ¿Fue demasiado darle el trabajo de limpiar parte del nombre de los super? No, estoy seguro de que estará bien. Ese era el consenso con el que me había topado, o al menos me obligué a creerlo. Debido a las implicaciones de tener un colchón de seguridad en la forma de un gran demonio aterrador cumpliendo mis órdenes, ahora tenía tiempo libre que antes no me permitía. No es que me estuviera relajando de ninguna manera. Continué con el entrenamiento de Paul y mi refinamiento mágico, pero ahora finalmente podía dormir un poco por la noche. Así transcurrían mis días. Los días que sabía que eventualmente llegarían a su fin. Ahora tenía 6 años y lo más probable es que ya le estuviera enseñando a Eris el año que viene. Roxy todavía estaba aquí, pero Silpiete se graduaría pronto. Aparentemente, la noche que salí a llamar a Karn, Roxy le dijo a nuestras familias que Silpie se graduaría pronto. Pronto, para la chica, aparentemente significaba un par de meses más, pero tenía la impresión de que ella solo quería quedarse un poco más. Aún así, esto significaba que Roxy finalmente dejaría Buena. Y ella se iría de nuevo. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Hablando de las dos chicas. Roxy estaba enseñando a Silpiete en algún lugar hoy. En la colina siempre solíamos hacer eso, si tuviera que adivinar. El viento pasó a mi lado y un ligero escalofrío recorrió mi espalda. He oído que el invierno no será tan amable con nosotros este año, habló Paul rotundamente a mi lado. Estaba mirando las pocas casas que se podían ver desde nuestro patio. Ese fue otro tema. Este invierno planteó un problema. Eso fue un hecho. Por lo que había oído, los patrones climáticos parecían ser los ingredientes de una dura temporada de frío. La fuente de nuestras especulaciones fue obviamente nuestra genio residente, Roxy, pero me di cuenta de que tenía razón con algo de mi propia exploración de las nubes con algo de mi magia. No es que pensara que estaba equivocada ni por un segundo, pero nunca se puede estar seguro. De todos modos, el invierno se estaba volviendo malo. Uno que hizo que los aldeanos se preocuparan por su propia seguridad.
Sabía que estábamos bien. Paul siempre fue exigente en cuanto a tener lo suficiente para pasar la estación fría. Lo que me preocupaba era la seguridad de la familia de Silpiete. Claro, es cursi que la evite, pero no creo que preocuparse por la chica esté mal. Padre, ¿crees que todos estarán bien? Para el invierno, quiero decir. Miré su rostro. Todavía estaba mirando a lo lejos. No tienes que preocuparte por esas cosas, Rudy. Si alguien necesita ayuda, puede acudir directamente a mí. En un instante, su actitud despreocupada fue reemplazada por él mirando el paisaje. ¿Qué diablos es eso? Su pregunta me tomó por sorpresa. Miré hacia donde él miraba, y no lo sabrías. Unas 10 carretas subían por una colina, bloqueándonos la vista desde donde estábamos. Para ser sincero, parecía más una caravana que otra cosa. Conduciendo el carro delantero estaba un hombre de mediana edad de aspecto bastante alegre, y acompañándolo estaba Laus, que paseaba junto al carruaje en movimiento. Le ofreció unas palabras al hombre y, una vez que nos vio, nos saludó con la mano. ¿Conseguiste suministros o algo así, padre? Mi pregunta cayó en oídos sordos. Su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. No tenía idea de dónde se originaban esas carretas. Parecía que teníamos otro problema entre manos. Esperamos a que se acercaran a la casa, y mientras lo hacían solo se podía notar lo particularmente llenas que estaban cada una. De un vistazo, había comida, ropa e incluso los típicos electrodomésticos como ollas y sartenes. Incluso pude ver ventanas instalables. Esas definitivamente no eran comunes en esta área. Claro, nuestra casa los tenía, pero Paul era un caballero de bajo rango, por lo que tenía sentido que tuviéramos una de las casas más bonitas, si no la más bonita del pueblo. ¿Qué diablos es todo esto, Laus? Paul corrió para encontrarse con el convoy y su amigo. La frente de Laus se arqueó de manera inquisitiva. ¿No lo sabes? Miró hacia las carretas. Entonces, ¿quién envió a estos tipos? La atmósfera se oscureció casi de inmediato cuando la mano de Paul cayó sobre el pomo de su espada. Sí, ¿quién las envió? Era una pregunta inocente, pero considerando la naturaleza premonitoria en el aire, no fue para nada una pregunta amable. El conductor del carro principal sonrió nerviosamente. Realmente tampoco lo sabemos, señor. Prácticamente podía verlo sudar por la situación en la que se encontraba. Verá, era solo un tipo con casco y bata blanca. Solo hablar con él hizo que mi columna se congelara. La mano de Paul no abandonó su pomo. Simplemente se acercó a nosotros y nos pagó para que hiciéramos esto. Era suficiente dinero para que no pudiéramos decir que no. ¿Soborno, eh? Eso sonaba exactamente como el hombre del que hablaba. Eso todavía no explica por qué alguien pagaría a un par de comerciantes para que entregaran suministros a alguna aldea en el campo. Paul estaba cada vez más agitado con cada segundo que pasaba. Estaba preocupado por este tipo de situación. Tiene sentido, considerando que un rey del norte amenazó nuestras vidas hace apenas 2 años. Pero lo sabía. Era innegable quién era este hombre que vestía casco y bata blanca. Mire, señor. El hombre levantó las manos en el aire. Mi tripulación puede dar fe de la calidad de los productos que tenemos. Paul miró los carros. Pude ver en sus ojos la indecisión de lo que debía hacer. Le preocupaba quiénes eran estas personas o qué habían planeado, pero sabía que la aldea necesitaba ayuda. Por supuesto, yo era el único que sabía lo que estaba pasando aquí. Eso significa que entonces debería ser yo quien resuelva este asunto. Papá, estoy seguro de que al pueblo le vendrían bien los suministros. Ya sabes, con la llegada del invierno y todo eso. Él volteó a mirarme. La consternación se dibujó en su rostro. No parecía querer ceder. Casi parecía como si quisiera que me pusiera de su lado. A un caballo regalado no se le deben mirar los dientes. Empujé un poco más. Miró al suelo por un segundo. Su rostro se arrugó pensando. Estaba preocupado, pero también sabía que a la aldea le vendrían bien los suministros. Un momento después, su mano abandonó el pomo de su espada. Jaja, joder. Bueno. No es como si pudiera simplemente rechazar todo esto. Paul se pasó la mano por el pelo agresivamente. Laus, ve a buscar tu carreta. Miró hacia la caravana llena. Tengo la sensación de que la vamos a necesitar.
El proceso de descarga fue definitivamente largo, pero lo logramos. Laus regresó y trajo a Roxy y Silpiete, e incluso Zenith salió y ofreció tanta ayuda como fue posible. Lilia estaba adentro preparando la cena, así que se quedó allí. Considerando la condición de su pierna, no era como si pudiera ayudar mucho con la mudanza. Me llevó unas 2 horas ordenar casi todo. Aún quedaba mucho por desempacar, pero nos habíamos tomado un breve descanso. En cuanto a la organización, separamos los alimentos perecederos y secos en un área. Luego, colocamos los electrodomésticos y otros elementos típicos del día a día en otra. Fuimos cautelosos con las ventanas. Eran demasiadas útiles para tirarlas por ahí. Efectivamente, los suministros que nos regaló Orsted eran de buena calidad. A ese presidente mío seguro le gustaba tratar bien a sus empleados. ¿O fue porque el invierno iba a afectar a mi familia? Había pocas maneras de saber lo que pensaba cuando hacía las cosas. Bueno, ahora el pueblo debería estar listo para los próximos meses. Por lo que escuché de Paul, él y Lau separarían los suministros y los repartirían por igual. Eso significa que mis lecciones de espada se acortaron ese día, pero no necesariamente las necesitaba. Claro, fue bueno poder entrenar contra alguien que realmente me tomaría en serio. Eso fue algo bueno acerca de Paul. Ni siquiera discriminó a sus hijos con sus acciones descaradas. Bueno, supongo que ese también es uno de sus peores rasgos. ¿Es usted por casualidad, Rudeus, señor? Uno de los hombres se acercó a mí. Tenía una cara y un cuerpo ligeramente regordetes, pero me di cuenta de que no se quedaba atrás en cuanto al trabajo físico. Tenía la disposición de un comerciante experimentado, desde su tono hasta su comportamiento. Entonces, ¿por qué se acercaba y preguntaba el nombre de un niño? Oh, ¿sí? ¿Quién pregunta? Hablar con él debería estar bien. Orsted nunca habló con nadie que supiera que podría ser un enemigo, así que si confiaba lo suficiente en estas personas para entregar suministros a mi aldea, entonces le daría el beneficio de la duda. Oh, genial. Aquí tengo una carta para usted, señor. Del hombre que nos contrató. De su bolsillo sacó un sobre pequeño, grueso y cerrado. En un movimiento, estuvo en mis manos. El hombre no permaneció mucho tiempo allí. Cuando se fue, pude verlo sonreír como un niño vertiginoso ante su trabajo ahora terminado. ¿Cuánto le pagaste a ese tipo? Susurré mientras miraba la carta. Un sello de cera selló el sobre. En él se mostraba el símbolo del dios dragón. Confirmé que no había nadie a mi alrededor antes de abrir la carta. Como era de esperar, la carta estaba escrita en el antiguo y olvidado idioma de la raza dragón. Era un idioma que ni siquiera sabía que existía hasta que Orsted decidió que era mejor enseñármelo para que pudiéramos escribir nuestras cartas con él por razones de confidencialidad. También fue más consciente del espacio, considerando que la forma de escritura ocupaba menos espacio. Querido Rudeus Greyrat, espero que esta carta te encuentre bien de salud. Ya han pasado 4 años desde que nos volvimos a encontrar, ¿no? Para mí estos años han transcurrido rápidos y sin pausas. Estoy seguro de que no se puede decir lo mismo de tu caso. Estoy seguro de que odias que me ande con rodeos, así que intentaré que esta carta sea lo más breve posible. Seguramente Itogami ya está conspirando contra nosotros. Mi llegada a tu casa probablemente le dijo a esa serpiente intrigante todo lo que necesitaba saber sobre nuestra participación. Lo siento por eso. Se me escapó de la mente todo lo que estaba pasando en ese momento. Estoy seguro de que ya te has dado cuenta de esto, pero creo que sería mejor convocar a Karn antes de lo que había previsto para tu tranquilidad y la seguridad de tus seres queridos. También confirmé la aparición del orbe sobre Roa. Este bucle parece ir en la misma dirección que el anterior. Por supuesto, si has cambiado tu punto de vista estos últimos años, no me importaría que realizaras pruebas para detenerlo por completo. Al final del día, queda a tu criterio cómo continuaremos. Después de todo, te he concedido tanta libertad. En cuanto a la razón por la que envié suministros a tu aldea, fue principalmente por los patrones climáticos, que estoy seguro ya habrás notado. No sería impropio pensar que es obra de Itogami. Si lo deseas, puedes alejar fácilmente cualquier tormenta en tu área, pero te aconsejo que te asegures de que no te vean. He notado que Roxy aún no ha dejado buena.
Supongo que cualquier cosa que estés haciendo es fructífera, así que haz lo que creas conveniente. Tuvo poco impacto en todos los demás ciclos por los que he pasado, pero su destino sigue siendo tan fuerte como siempre desde que estás involucrado con la mujer. De todos modos, para cuando recibas esta carta, ya habré dejado Asura. Debería regresar dentro de unos años, así que puede que te visite o no en ese momento. Hasta entonces. Que la bendición del dios dragón esté contigo, viejo amigo. Levanté la vista del pequeño trozo de papel. Entonces Nanaoshi vendrá, no. Mis palabras salieron lentamente como si yo mismo no las creyera. Parecía que este bucle improbable se estaba perfilando como el anterior. Todo esto va a desaparecer. No pude evitar mirar a mi alrededor. Ya hacía 6 años que vivía en Buena. Ya había pasado por esta vida antes y tuve que lidiar con el incidente de Maná, pero ahora estábamos de regreso. ¿Iba a pasar de nuevo? No. ¿Qué debo hacer? Miré al cielo sin razón. Yo ni siquiera me había dirigido a Roa todavía. No había comprobado si estaba allí. ¿Por qué no lo había hecho? Esa fue una pregunta estúpida. Sabía por qué, tenía miedo. Tenía miedo de saber que todo esto volvería a desaparecer. Que estos días de paz terminarían tal como terminaron en aquel entonces. Sin embargo, ese era un temor fuera de lugar. Para empezar, no se me debería permitir volver a tener estos días de paz. Tenía un trabajo que hacer. Uno de gran importancia y en el que no podía aflojar. Para garantizar que todos tuvieran una vida pacífica incluso después del desastre, necesitaba trabajar más duro. Volví a mirar la carta y, por curiosidad, la hojeé y sorprendentemente encontré otro mensaje anotado. PD. Te dejé un regalo en el vagón trasero. Está en una caja. Deberías poder decir a primera vista qué es. Piensa en ello como un regalo de cumpleaños tardío o un pago por los trabajos que terminará. Lo que te resulte más atractivo. Sé que al final del día odias las preferencias de tu jefe. Bastardo descarado, sonreí mientras miraba a mi alrededor, y aún así, nadie me prestaba atención. Entonces, el vagón trasero. Incineré la carta, haciéndola desaparecer en una fracción de segundo mientras fijaba mi mirada en el objeto de mi actual fascinación. Me dirigí al vagón más lejano y me subí a hurtadillas. Quedaban algunas cosas en él, pero pude verlo de inmediato. Debajo del asiento derecho de la carreta había una caja de madera de aspecto bastante delgado. Era lo que estaba buscando. Lo noté por el símbolo que estaba grabado en su costado. En la caja estaba el símbolo de la tribu Migur, el mismo sinónimo de mi, Rudeus Greirat, como Quagmire número 7 de las 7 grandes potencias. Primero, nada menos que una carta larga de Orsted, y ahora una caja con Dios sabe qué dentro. Suspiré. Miré por el costado del vagón y, aún así, nadie me prestaba atención. Bueno, de alguna manera tengo que llevar esto a mi habitación. Es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Qué pasa con todos alrededor? No es como si simplemente dejaran que un niño de 6 años se llevara una caja al azar a su habitación, o, espera. Podría usar magia de gravedad cuando nadie estuviera mirando. ¿Sabes qué? Me alegro de haber peleado con Alec ahora. No me llevó mucho tiempo meter la caja en mi habitación. Todo lo que tenía que hacer era idear una distracción, usar mi magia para hacer volar la caja y dispararla a la ventana de mi habitación. Tan simple como eso. Al final del día, Silpia intentó charlar conmigo y preguntarme si podríamos jugar, pero simplemente la dejé de lado con una excusa. Ella hizo un puchero, por supuesto, pero le di unas palmaditas en la cabeza y le prometí que jugaría con ella más tarde. Detrás de ella estaba Roxy, que tenía una sonrisa engreída pintada en su rostro. Parecía que estaban intentando confabularse contra mí más recientemente. No es que me importara mucho. Cuando logré subir a mi habitación, encontré la caja en cuestión tirada en el suelo. Al menos esta vez no tiré nada. Me quedé inexpresivo ante lo que dije. Decir que mi control había sido descuidado hace solo un momento sería quedarse corto. Puede que haya dejado caer algunas cosas o no al usar magia de gravedad. Juro que no rompí un plato en algún momento. No fui yo, fue Paul. Totalmente. Supongo que no debería andarme con demasiados rodeos y simplemente ir directo al grano. Agarré la tapa y la abrí.
Bueno, digo agarré, pero cuando no pude hacerlo con la fuerza en mis manos, simplemente usé magia. Fue en estos días que odié no tener los guanteletes Alif. Oh, tienes que estar jodiéndome, metí la mano dentro y saqué 2 guantes. Específicamente, eran increíblemente similares a los guanteletes que Sanova y Cliff habían hecho cuando fui al laberinto de teletransportación. Volví la cabeza hacia la caja y encontré otro objeto de fascinación. Un cañón largo estaba colocado sobre algo parecido a un soporte con correas unidas a él. En serio. Mi emoción y conmoción parecieron alcanzar un punto álgido al darme cuenta de lo que ahora estaba en mis manos. Era el cañón de mi escopeta. Parecía que mi jefe había preparado unos regalos muy interesantes para mi cumpleaños. Debería preparar un regalo de devolución. ¿Cómo hizo esto? Orsten no desperdició su maná como lo hice yo. Se me permitió el lujo de usar mi magia frívolamente como mejor me pareciera, pero él no tuvo tanta suerte. Así que no había manera de que pudiera crear objetos mágicos como estos. Especialmente con magia de tierra como podía ver de la que estaban hechas las que tenía en mis manos. Entonces la pregunta no era si lo hizo. ¿Fue quién? Mentiría si dijera que no quería probarlos, pero no podía andar por ahí usando guanteletes de la nada o disparando una escopeta en el patio delantero. Sin embargo, esa última parte fue realmente tentadora. Pero supongo que al menos tengo que probarlos. Los guanteletes eran demasiado grandes para caber en mis manos, pero su artesanía era excelente. Pasé mi mano por su superficie lisa. Sí, quien quiera que haya sido amenazado para asegurarse de que sea bueno. La artesanía fue notable, por decirlo menos. Por supuesto, nadie podría replicar los diseños de Sanova, los geniales círculos mágicos de Cliff y mi artesanía, pero quien sea que los haya logrado hacerlos es increíblemente bueno. Bueno, no voy a llegar a ninguna parte simplemente mirándolos boquiabiertos. No hay mejor momento que el presente para ver cómo funcionan estos cachorros. Deslicé uno de los guanteletes sobre mi brazo pequeño. Llegó hasta la mitad de mi bíceps. No se podía considerar esto como un desafío para lo pequeño que era. En este momento, era más como una manga larga. Ahora bien, oh tierra, conviértete en tu brazo. Milagrosamente, vi como el guante se encogía para acomodar el espacio que antes no tenía. La cantidad de maná que consumió fue completamente insignificante. Apreté mi mano en un puño y el guante obedeció. Podía sentir las yemas de mis dedos presionar la palma, incluso si la sensación era sorda y casi inexistente. Estos son como en aquel entonces. Lo sigo diciendo, pero quien hizo esto fue increíble, eso es seguro. Bueno, entonces será mejor que haga una prueba de fuerza. Cuando lo digo así, siento como si estuviera jugando a D&D o algo así. No es que haya jugado eso durante varias décadas. Bueno, incluso en esa lejana vida mía, nunca tuve amigos con quienes jugar. En un momento, construí una bola de piedra razonablemente duradera usando una pequeña cantidad de magia. No era tan resistente como uno de mis cañones de piedra, pero pensé que estos guantes no podrían soportar ese tipo de resistencia de todos modos, así que pensé que esto tendría que ser suficiente. Sin darle al guante ninguna cantidad significativa de poder para aumentar mi fuerza, agarré la pelota. Obviamente no se dio. Luego, aflojé el agarre de la pelota y la dejé reposar en mi palma. Envié un poco de maná al guante y reanudé mi agarre anterior sobre la esfera de piedra. Lo sostuve con poco esfuerzo y escuché un crujido. La piedra se movió levemente y, al momento siguiente, se convirtió en escombros. Sí, sigue siendo tan fuerte como siempre. Esta revelación solucionó mi falta de destreza física en su mayor parte, pero considerando dónde estaba, fue una pena no poder usarlos. Oh Arm, regresa a la tierra. El guante se aflojó y me lo quité. Bueno, estos son definitivamente regalos de bienvenida. Los guanteletes me ayudarían a luchar contra muchos oponentes, y técnicamente ahora podría usar el estilo de lucha de Urupen gracias a ellos. El cañón de la escopeta era una obviedad. Quiero decir, ¿quién iba a desviar una escopeta? Con una última inspección de la caja, encontré una bolsa con cordón con más de unas pocas piedras mágicas dentro. Supongo que este es mi pago. No es demasiado para dárselo a un niño.
Supongo que técnicamente se podría decir que lo que estaba haciendo era trabajo infantil, pero por ahora pasaría por alto las condiciones laborales de nuestra empresa. Después de todo, todavía no tenemos una sede formal y solo había 2 miembros. Miré los artículos y suspiré. Supongo que el viejo y confiable agujero será un poco más estrecho a partir de ahora. Bien, hemos terminado aquí, señora Peters. Con una exclamación animada, Paul salió de la casa con Laus detrás de él. La mujer les hizo una breve reverencia. Gracias de nuevo, Lord Paul. Señaló con una sonrisa reconfortante a los 2 hombres. Su hija se escondió detrás de su falda mientras hacía esto. Samantha querida, ¿qué tal si le das ese regalo a Lord Paul? Paul pudo ver a la niña asentir tímidamente mientras salía de su escondite detrás de la figura de su madre. Sus manos rápidamente salieron de detrás de su espalda y presentó frente a ella el llamado regalo en la mano. Aquí, lo hice yo misma. La niña sostenía una corona de flores. Lo atesoraré como si mi vida dependiera de ello. Paul lo tomó de sus manos sin perder el ritmo y se lo colocó suavemente en la cabeza. Ella corrió detrás de su madre en un momento. El look te queda bien, Paul. Laus le dio un codazo al costado del caballero de una manera un tanto burlona. Sin embargo, deberíamos ponernos en marcha. Todavía tenemos muchas casas por recorrer. El elfo saludó a Paul mientras pasaba junto a él. Paul, sin tropezar, procedió a seguir. Cuídese, señora Peters. El semielfo saludó con la mano, sin mirar atrás mientras lo hacía. Lo haremos, Laus. Dile hola a Cecilia de mi parte. Los 2 hombres salieron de su casa y regresaron al carro de Laus. A pesar de que habían estado dando vueltas durante la última hora, parecía que los suministros enviados a la aldea no tenían fin. ¿No estás actuando un poco arrogante, Paul? El tono confiado que Laus adoptó hace solo unos momentos ya no estaba, y en su lugar apareció el de un hombre preocupado. Aún ni siquiera sabemos quién nos envió todo esto. Cuando tomas todo esto más el intento de asesinato, estoy tratando de decir que no me gusta hacia dónde va esto. Entiendo eso, Laus, pero debes verlo de esta manera. Paul puso una mano sobre el hombro de su amigo. Aquí hay suficientes suministros para que todos sobrevivan el invierno. Hay suficientes electrodomésticos para que todas las casas de buena estén bien durante años, y hay suficiente ropa y abrigos de invierno para que cada hombre, mujer y niño tenga 3 juegos. El comportamiento de Laus todavía le decía a Paul que no estaba seguro. Mira, Laus, si alguien nos quisiera muertos, no nos enviarían suministros, y si quisieran tener influencia sobre nosotros, al menos les habrían dicho a los comerciantes su nombre. Después de que Paul habló, Laus comenzó a reflexionar. Estamos bien. En última instancia, es mejor pensar en quien quiera que sea este misterioso benefactor como un amigo que como un enemigo. Después de todo, sean quienes sean, seguro que tienen un montón de dinero que pueden gastar. La gran cantidad de suministros que se les enviaba dejaba este hecho muy claro. El elfo se rascó la oreja. Sí, tienes razón, lo siento, solo estoy preocupado, eso es todo. Teniendo en cuenta que el hombre casi se había desangrado hace menos de 2 años debido a un intento fallido de asesinato, tenía sentido que estuviera preocupado. Sería extraño si el escenario no lo desconcertara. Está bien, Laus, para ser honesto, está bien estar preocupado. Paul le dio al hombre un gesto tranquilizador y luego subieron a la carreta, y Laus comenzó a conducirlos hacia la siguiente casa. Paul no pudo evitar mirar los campos y las casas que salpicaban el paisaje mientras cabalgaban. Aunque aquí había menos gente que en Roa, el pueblo cubría más territorio que la ciudad fortaleza. A Paul le gustó este lugar. A Paul le gustaba vivir aquí y tener una familia aquí. Sin embargo, este pueblo no siempre significó mucho para él. Hace un par de años, fue en algún lugar donde Philip logró conseguirle un trabajo sólido. Para Paul, ser el caballero de la aldea era solo un medio para lograr un fin. Darle tranquilidad a Zenith y mostrarle su compromiso. No es que no sea un completo sordido cuando se trata de mujeres, pero solo quería mostrarle que hablaba en serio acerca de formar una familia. En verdad, ni siquiera estaba en contra de estar atado. Su visión del pueblo, sin embargo, cambió cuando nació Rudeus.
Pasó de no preocuparse por las personas que lo rodeaban a encontrarse hablando con ellas. Quería que su hijo tuviera una buena vida mientras creciera en este pueblo. Uno que no estuvo marcada por la política y las apuestas por el poder como lo fue la infancia de Paul. Quería que Rudeus tuviera una vida tranquila y serena. Eso no significa que Paul impediría que Rudeus hiciera lo que quisiera. Si quisiera irse algún día y convertirse en político, Paul no lo detendría, pero Paul sentía en sus huesos que alguien como Rudeus se convertiría en un aventurero o algo así con su forma de evolucionar. La aldea seguramente ha cambiado mucho desde que nació Rudeus, ¿no? Fue Laus quien habló primero. El sol todavía estaba alto en el cielo cuando el hombre lo miró. Parecía que estaba pensando en las mismas cosas que el caballero. Seguro que sí, y solo ha cambiado más con Roxy y Silpie. Esas chicas eran importantes para el hijo de Paul. Podía decirlo con solo echar un vistazo a cómo las miraba. Evidentemente, Rudeus sentía un gran sentimiento de admiración por su maestra y ciertamente se preocupaba por su amiga elfa. Paul habría pensado que era amor si no lo supiera, pero Rudeus todavía era solo un niño. Incluso si era un prodigio, todavía era un niño joven pero no ingenuo. Este pueblo nunca significó mucho para mí, ¿sabes? Solo vine aquí para encontrar un lugar agradable y tranquilo para vivir, y ahora, no me veo yéndome. Los pensamientos de Paul estaban por todos lados en este momento. Con lo que acaba de decir, sonaba como si estuviera a punto de entrar en una escena de confesión de una VN. Puedo entender eso. Siempre estuviste bastante distante antes de que naciera tu hijo. Lau suspiró. Mientras tanto, estaba muy preocupado por mi hija. Una sonrisa triste apareció en sus labios. Nunca pensé que mi hija tendría el pelo verde. Sentí como si su vida fuera un libro cerrado, pero entonces Rudeus apareció de la nada. La sonrisa triste se convirtió en una de alivio. Tenías razón acerca de cómo Rudeus te hace pensar que no estás calificado como padre, es un buen niño. Laus. El elfo se animó de sus pensamientos y se volvió hacia el hombre de cabello castaño. ¿Qué piensas de que tu hija se case con mi hijo? Su rostro se congeló en una expresión de perplejidad. Bueno, esa es la expresión que pondría si me golpearan con un latigazo tan fuerte. ¿Estás sacando el tema ahora? De todos los tiempos, Paul. El rostro de Laus parecía completamente molesto. ¿Qué? No es que estemos luchando por nuestra vida ni nada por el estilo. Simplemente estamos charlando mientras confesamos cosas. Paul pensó en una frase ingeniosa y tiró la primera que se le ocurrió. La charla es buena para la mente. Apuesto a que solo dices eso porque Rudeus lo dijo una vez. Bueno, lo pilló con las manos en la masa. A Rudeus le gustaba sacar dichas cosas de vez en cuando, y Paul empezó a usarlos pensando que sonaban súper sofisticados. Al final del día no era tan inteligente y sabía que su hijo lo había derrotado en ese aspecto. Pero en serio, ¿qué opinas de ello? Escucho a la chica hablar de eso de vez en cuando. No me malinterpretes, no estoy tratando de casarlos a su edad. No es como si fuéramos dos familias nobles luchando por el poder. Todavía son demasiado jóvenes para ese tipo de conversación o compromiso. Paul se rascó la barbilla. Simplemente considérelo como algo en lo que pensar. Para que quede claro, no estoy en contra, Paul. El hombre no lo miró a los ojos. Las mejillas de Lau se sonrojaron mientras hablaba. Paul pensó por un momento que podría haberse abalanzado sobre el pobre hombre si fuera una mujer. Probablemente era él y Alice en Laus quien hablaba, no es que Paul supiera que los dos estaban relacionados. Rudeus es el único chico al que le daría la mano de mi hija. Nadie más la merece. Los ojos del cazador estaban fríos. El acoso que recibió su hija aún estaba fresco. Ese no era el tipo de cosas que un padre podría olvidar. Simplemente no quiero pensar en dejarla ir ya. Y sin mencionar que también ha estado construyendo su vida en torno a él. Su rostro tenía una naturaleza particularmente confusa cuando habló. Eso no es bueno, y estoy de acuerdo con eso. Definitivamente ella es más dependiente de Rudeus que él de ella, creo que él está tratando de arreglar eso, con toda su naturaleza pasiva hacia ella. Solo digo que no me importa si se casan, Paul. Esa es mi postura, pero no quiero que engañen a mi hija, no es que esté diciendo que Rudeus esté haciendo eso.
El elfo habló frenéticamente al final. No, lo entiendo, Laus, intentaré encontrar algo. Paul intentó darle un poco de consuelo a su amigo. Me devanaré el cerebro en busca de ideas más tarde. Roxy se irá poco después de que Silpiete se gradúe de sus enseñanzas. Entonces solo sería cuestión de tiempo hasta que la niña se enamorara perdidamente de mi hijo. Solo tienen 6 años, amigo, relájate. Paul hizo una mueca ante sus pensamientos. Parece que tener a Rudeus como hijo debe ser agotador. Laus se rió entre dientes, pero Paul solo pudo mirarlo con una mirada ligeramente desconcertada. En realidad no, para ser honesto. Es un buen chico con una buena cabeza sobre sus hombros. A diferencia de su padre cuando tenía su edad, él no se mete en problemas y siempre es humilde consigo mismo. Tiene sus problemas, claro, pero sé que ama a su familia y sé que me ama a su manera. Paul se dio cuenta de que la sonrisa en su rostro era una de esas estúpidamente grandes. Hablar de su hijo solo hacía feliz al hombre. Eso es todo lo que realmente necesito. Laus se rió de lo que dijo y no se detuvo, ni siquiera cuando Paul lo golpeó en el costado. Pensar que Paul Greirat está tan preocupado por lo que su hijo de 6 años piensa de él como su padre. Oh hombre. Me haces reír. El elfo se agarró los costados. Hablo en serio, hombre. ¿Por qué tienes que hacerme así? El momento finalmente terminó y continuaron abasteciendo a los aldeanos para el invierno. Una semana después, Silpiete se graduaría. Luego, al día siguiente, Paul vio a su hijo quebrarse bajo la presión.